Pero de repente todo ello con esta portada enorme, ¿sabes? De ladrillo. Es Birmingham esto. Peaky Blinders. No, es una preciosidad. Fíjate por la noche cómo puede funcionar esto. Es una caldera. Es una fábrica. Luces con humo, con cosas, ¿sabes? Bengalas, pinturas de guerra. Aquí pues se puede optar por todo lo contrario. Es decir, una especie de lugar de espectáculos que tiene esa especie de concepción y de forma de circo, ¿no? A ver si nos sale a la primera. Ahí está, ¿ves? Cuando lo dejamos caer, ¿ves? Sí. Es un poco esto. Lo que rodea el estadio, ¿qué es? Claro, es que tú has estado siempre a nivel de calle, pero esto, las entradas, ¿no? Las puertas de entrada. ¿Ves? Es esto, las entradas de las puertas. Y claro, tú a nivel de calle no te das cuenta. Pero luego si lo ves desde arriba es todavía más feo porque parecen antenas parabólicas. Utilizan tecnología LED para si es el Inter o si es el Milan. Entonces lo resuelves de una manera sutil. Los cipreses en la antigua Roma eran para dar la bienvenida, que sea las tropas victoriosas o lo que fuese, ¿no? O sea, a mí esta imagen me parece súper potente. Y me recuerda un poco a un anfiteatro romano, un proyecto que me parece muy simple. Yo creo que está muy bien estructurado. Bueno, pues se generó mucha expectación con el primer capítulo de los estadios. Todavía no tenemos nombre a la sección, ya le buscaremos, ya lo encontraremos, ¿no? No sé, el arquitecto, ¿no? Porque esto sí que forma parte del fútbol, pero también de lo que sabe más y a lo que se dedica Nacho Tellado, que es la arquitectura, ¿no? Y la verdad es que ha tenido mucho éxito. No sé si has podido ver el número de visionados y todas esas cosas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Que ha tenido mucho éxito el primer capítulo, Nachito. Sí, tuvo. Y de hecho vi mucha interacción en Twitter, mucha gente atacando también, se siente atacada bueno, ya sabes. Es su estadio, pero sí. Yo creo que tampoco... Bueno, de hecho yo lo puse claro, Roto sacó un pequeño avance y claro, la gente ya se tira a la yugular. Y yo bueno, ese es ya claro, sabes, es el anzuelo que tenemos para enganchar a la gente. Claro, pero yo lo puse luego, lo comenté, dije, hay que ver el vídeo entero porque le damos palos a los dos y también les decimos cosas buenas a los dos estadios, ¿no? Correcto. Entonces hay que verlo bien, en toda su plenitud, ¿no? Porque yo creo que estuvo interesante. Hombre, también es verdad que lo que te dije, podía haber sacado muchísimas más cosas técnicas porque yo tengo mucha información de ambos estadios. Sí, pero yo creo que es un poco... Hay que intentar llegar a la gente. Claro, yo soy partidario de que hay que tratar de explicar las cosas de manera que todo el mundo las entienda. No solo la gente de tu nicho, de tu gremio o de, ¿sabes? Sino que, entonces, y luego sobre todo desde el punto de vista arquitectónico, que es quizá más global y no se centra tanto en lo técnico, ¿no? Sino en la apariencia, ¿no? Estética que tienen las cosas. Bueno, y en el segundo capítulo, ¿de qué vamos? Sí, hoy, mira, ¿qué vamos a disfrutar? Cuando terminamos el otro día la charla de Camp Nou y el Bernabéu, claro, yo te dije, el Camp Nou y el Bernabéu están bien, pero si lo comparamos con estadios que se están haciendo fuera de España, realmente te das cuenta de que tampoco es que sean las maravillas mundiales, ¿no? Es decir, fuera de España se están haciendo cosas muy grandes. Estadios, quizá incluso te diría que a nivel de diseño o de identidad están muy por encima del Camp Nou y del Bernabéu. Entonces, he querido un poco sacar eso, ¿sabes? Y luego, sobre todo, lo que viene. Estadios no tanto que se están construyendo, sino que se están proyectando todavía. Es decir, que sufrirán cambios, porque es muy normal eso, pero que digamos que están como en fase de anteproyecto, vamos a decir, ¿no? Que a mí personalmente, Siro, es la fase que más me gusta, la fase de anteproyecto. Porque es cuando es puro diseño, ¿sabes? De hecho, yo en mi trabajo, que pocas veces hablo de ello, pero yo es a lo que más me dedico. Al tema de, a mí me contratan empresas o estudios para el tema de lo que es anteproyecto, ¿no? Lo que es diseñar, lo que es la parte más conceptual de la arquitectura, que es la que más me gusta. Yo creo que a cualquier arquitecto, ¿eh? Para próximos capítulos, lo que sí que yo creo que a la gente también le interesa mucho es, por ejemplo, los estadios donde va a jugar España el Mundial, ¿no? Sí. O sea, vale. Sí, claro. Atlanta, Guadalajara, ¿no? Para ir un poco... Sí, eso está bien. No, y me parece bien. Además, la arquitectura en Estados Unidos es completamente diferente al resto de Europa porque allí lo hacen a lo bestia. Claro. Y, de hecho, ya he estado viendo estos días, y sobre todo en Navidad, todos estos estadios ya se están sacando muchas imágenes de cómo están, de cosillas. Entonces, sí, también lo veremos, ¿por qué no? Pero hoy, sobre todo, lo que quiero es centrarme en Europa, que esto también es... Quizá no donde va a jugar la selección, pero quizá el día de mañana puede ser donde vaya a jugar el Barça o el Madrid. Claro. Claro.
ver un poco eso, ¿no? Y luego, sobre todo, la gente que viaja con los clubes, con el Barça, con el Madrid, con el Atlético, con el Valencia, con el Villarreal, con quien sea, pues lo que se van a poder encontrar el día de mañana, ¿no? A lo mejor en Europa League pues juegas con un equipo que acaba de renovar el estadio, o en Champions y vas a verlo por primera vez, ¿no? En un estadio renovado. Entonces también un poco ver esas cosas que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Lo que te encuentras no tanto en Estados Unidos, sino de una forma más cercana, ¿no? En Europa. Claro. Champions Porque al League, Sporting ya lo Oviedo no los ves jugar ahí, ¿no? El Sporting, el Oviedo de momento no. Yo si quieres, podemos hablar del proyecto que hay. Hay un proyecto para el Sporting, para el Molinón. Vale. Y luego si quieres un día ver esto, no sé si me dejarán, pero me gustaría un día mostrar un estadio que yo diseñé hace más de 10 años. Sí, claro, hombre. De un equipo además que tú conoces, que es el Slovan de Bratislava. Hombre, sí señor. Es un histórico del fútbol europeo, el Slovan de Bratislava. Yo cuando empecé en un estudio de arquitectura francés internacional, tuvimos que hacer un proyecto muy conceptual, muy eso, tipo lo que vas a ver ahora, y me tocó a mí la papeleta. O sea, me acuerdo perfectamente que estaba yo trabajando en otro proyecto. ¿Pero y se desarrolló después el proyecto? O sea, al campo del Slovan. Mira, estos proyectos, el problema que tienen es que muchos de ellos se entregan, se cobran y luego hay veces que hay veces que se entregan para hacer inmediatamente y hay otras veces que simplemente se entregan para luego el día de mañana, si me apetece, pues ahí tengo el proyecto hecho, ¿sabes? Entonces, esto era creo que era ruso el dueño del club o algo así, y yo recuerdo hacer aquello para ese tío que lo pidió expresamente para él y dije, pues ala, ahí lo tienes, ¿sabes? Ahí te lo entrego. Y me acuerdo que hice hasta la presentación, todo. O sea, me tocó la papeleta de, Nacho, hay que hacer esto urgentemente, y yo estaba haciendo un proyecto con más gente, ¿no? Porque lo estudiáramos varios. Me dijeron, pero esto lo vas a hacer tú. O sea, necesitamos que pares todo lo que estás haciendo, que te olvides de todo lo que estás haciendo y centrarnos en esto, ¿no? Entonces, con una serie de directrices que me dijeron los jefes y tal, preparamos un diseño y la verdad es que en 2 semanas que fueron, llegué a un nivel, para la época, que esto es hace más de 10 años, llegué a un nivel conceptual bastante definido y moló mucho ese proyecto. Entonces, a ver si un día puedo enseñarlo, que lo tengo además. Y ya verás, te va a hacer gracia. O sea que era un estadio pequeñito, sí, ¿no? No era muy grande. Ajá. Pero bueno, estaba interesante. Bien, hoy lo que traigo es lo siguiente. Hoy traigo los que yo considero los cuatro estadios más interesantes. Lo he dividido, bueno, hay alguno más, pero lo he dividido sobre todo en las diferentes ligas. Lo que sería Premier, lo que sería Premier, Liga Italiana, ¿vale? Ya hemos visto en España, pues ahora Premier un poco, Liga Italiana. En Francia no hay gran cosa ahora mismo, pero Premier, Inglaterra sí están haciendo cosas, y en Italia, que es una cosa que me ha sorprendido, están metiéndole caña a varios estadios. Entonces, vamos a ver el primero de ellos, que es el que más me gusta a mí personalmente, es el más arriesgado, pero al mismo tiempo es algo que ahora explicaremos, que se entiende muy bien a nivel conceptual, si entiendes el entorno, dónde está, y es el más, te digo, es la propuesta, de las propuestas más interesantes que he visto en los últimos años de estadios. Es el del Birmingham City, ¿vale? Estadio que, bueno, equipo que conoces, ¿no? Sí. El equipo de Bellingham, si no me equivoco. Y bueno, Birmingham, no sé si has estado, yo he estado en ciudad industrial, ¿no? Sí, es una ciudad industrial, todo lo que es la zona de Birmingham, Wolverhampton, que está muy cerca también, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, yo estuve por esa zona porque mi hermano estudió allí, mi hermano pequeño, y estuve allí con él y pude ver la zona y todo eso, la conozco bien. En Birmingham sí es verdad que hay buena arquitectura, es normal, es la segunda ciudad más grande de Inglaterra, y en este caso, ahora en el Birmingham City están metiendo pasta mucha gente importante, ¿no? Tom Brady, por ejemplo, está metiendo pasta, si no me equivoco, y están tratando de coger el club y hacerlo un poco más grande, ¿no? Entonces, normalmente los clubes funcionan como el Imperio Romano, ¿no? Es el sentido propagandístico del poder, ¿no? Es saber quién la tiene más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el caso del Birmingham van a meter mucha pasta. Estamos hablando de unos 1.300, 1.500 millones de euros, dicen. Yo ahí ya a veces me creo cosas, a veces no me las creo, pero digamos que van a meter muchísima pasta en el estadio, ¿no? Van a empezar por el estadio y van a meter mucho dinero. Entonces, bien, esta es la primera imagen, no sé si la estás viendo, sí, ¿no? la veo, así como unas chimeneas, ¿no? Sí, he puesto esta imagen un poco que mitad estadio, mitad ciudad, para empezar a tomar un poco contacto. Porque, mira, esto es un estadio que tiene estas chimeneas de ladrillo, sí, por eso, gigantes, y dices, joder, estas pedazo de toberas, ¿no? Estas pedazo de chimeneas en medio de un estadio, Nacho. Esto es un poco bestia, ¿no? Pero bueno, Birmingham
ya te digo, es una ciudad industrial, ¿no? Se ha caracterizado por esas grandes chimeneas, ¿no? De la industria del hierro, del acero, etcétera. Son grandes extensiones, ya te digo, es que va casi hasta Wolverhampton, te llegan todas las fábricas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el sentido de la chimenea es un sentido de identidad de allí de la ciudad, ¿no? Claro, es un poco, recordemos que en el primer capítulo de esta sección, de este repaso a los estadios, que empezábamos por Madrid y Barcelona, decías, sí, una de las cosas que no me gusta ni del Bernabéu ni del Camp Nou, sobre todo el Camp Nou, decías, es la falta de identidad, ¿no? De que no te dice nada, ¿no? Te gustaba, por ejemplo, creo que era la propuesta de Ricardo Fil. ¿Por qué? claro. Sí. Porque iba un poco en función... Barcelona en temas arquitectónicos, ¿por qué destaca o por qué es famoso en el mundo entero? Por el modernismo, ¿no? Por la etapa Claro, del modernismo, de los modernistas, de pues la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Pedrera, los edificios que hay en el Paseo de Gracia, no solo de Gaudí, claro, sino también de Domènech claro. y Montaner. Y entonces iba un poco en esa filosofía, ¿no? De Claro, claro, mantener. claro. Claro, Entonces, un edificio que queda un poco tibio, que queda un poco ausente de identidad, pues es una pena, claro, porque has metido mucha pasta y dices, joder, tío. Y encima en una ciudad como Barcelona, que claro, es muy vanguardista en el nivel claro, arquitectónico, ¿no? claro. Entonces, sí, aquí, por ejemplo, pasa lo contrario. Aquí yo sí veo una identidad. Ujú. Sí es verdad que a lo mejor las chimeneas te pueden parecer un poco sobrescaladas. Y dices, joder, vaya pedazo de bichos, que hay muchas, parece como que hay muchas, pero vamos poco a poco, ¿vale? Vale, Hay detalles también, ¿eh, Siro? Fíjate, por ejemplo, vale. esto a mí me encanta, esta espiral que recoge a toda la gente y la Ajá, mete por aquí. Es ajá, muy bonita también, ¿no? De ajá. ladrillo, utilizando simplemente cemento. Así como veíamos en el Bernabéu o en el Camp Nou metal, Sí. vidrio y acero, aquí ya empezamos a ver ladrillo, vemos más como esto, cubierta verde, vegetal, vemos mucho hormigón, es decir, no tiene nada que ver. Si te das cuenta, no es la típica arquitectura high-tech, ¿sabes? Es una cosa diferente. Meten mucho ladrillo, ¿no? Si te das cuenta, estos Vale. tonos así como terracota, es diferente. Por eso me gusta. ¿Esto es Es que imagen real o es una...? no, es todo 3D, todavía no se Es está 3D, haciendo. vale, vale. Este estadio está, o sea, todos los estadios que te voy a mostrar es todo 3D, es Vale, ultra, vamos, está todo proyectadísimo todavía, no vale. hay nada. Pero fíjate, vamos avanzando y fíjate esto. A mí esto me encanta, por ejemplo, ¿no? El uso de, vale, sí, muy metálico, muy industrializado, construcción muy industrializada, aquí se ve con los remaches Sí, es vistos, verdad. claro, te vas al detalle, remaches vistos, muy de fábrica, ¿no? Parece Ajá, como muy de fábrica, hormigón, acero y poco más. Pero de repente todo ello con esta portada enorme, ¿sabes? De ladrillo. ajá. Es Birmingham esto. Esto es Peaky Blinders, ¿sabes? O sea, Sí, sí. tiene identidad, lo siento, pero yo Esa veo que estoy en... estatua además ahí en el fondo, Sí, sí, que será algún jugador, uno de los leyenda o lo que sea, jugadores pero emblemáticos. claro, pero a lo que voy es que, joder, tiene identidad esto. Es Birmingham, tío, es Inglaterra, ¿o no? A mí por lo menos es lo que me transmite. Me dice, Y me apunta Roto, dice sí, Birmingham, ciudad de los Peaky Blinders. sí, Leo claro. que el creador de la serie ha sido figura clave en la concepción del estadio. ¿Puede Pues ser para que eso, veas. Nacho? Claro, no lo sabía, pero bueno, vete tú a saber. Aquí En opina todo el Marca, ha mundo. salido publicado en Marca, ¿eh? Pues Que mira, entonces creo que mi análisis iba acertado. O sea Vale, vale, que no lo sabía este dato, pero bueno, oye, mira, sí. pues mucho mejor. Eh, yo sí sé que a Bellingham se lo enseñaron, hicieron un vídeo, está ahí en la página web de ahí Ajá. del... Pero fíjate que lo que es esa chimenea que tú veías, Sí, de repente también alcanza una nueva identidad y es también para marcarte, por ejemplo, la entrada, ¿no? Es como una ajá, gran portada, un gran arco que te dice entra por aquí, ¿no? Te pone East en este caso, entrada este. sí. Entonces, la chimenea ya no es un elemento... no es el Decorativo, exacto, sino que tiene funcionalidad, claro. ¿sabes? Entonces, ahí es donde las cosas adquieren también, ya no solo adquieren identidad, sino que adquieren mucho más, ¿no? Es decir, yo te planto esto aquí en medio, este pedazo de chimenea, pero tiene un compromiso, tiene una funcionalidad, tiene una identidad, tiene muchas cosas, es decir, es muy polivalente. La buena arquitectura es esa, Siro, la Vale, que con una cosa haces muchas, claro. ¿sabes? Vale. Das mucha solución a muchas cosas. Ajá. Seguimos más adelante. Fíjate, perdón, esto no, esto es Old Trafford, aquí. Aquí ya me ganó a mí, aquí es donde me ganó a mí el estadio.
Porque cuando tú de repente te vas, lo habíamos visto con el Camp Nou y con el Bernabéu, claro, está muy bien contemplarlo desde arriba, desde dentro, etcétera, pero de repente te vas a nivel de calle, desde fuera. Al entorno. Claro, al entorno. Y entonces ves de repente algo completamente, perfectamente integrado. Porque dime tú que estas chimeneas que parecían tan bestias, de repente cuando te vas a nivel de calle con este río, ¿no? Que seguramente años atrás habrá tenido una función mercantil también, ¿no? Para llevar cosas. Con esta especie de puente o no sé qué es esto, así como muy ya que se nota que tiene solera, pero de repente tú ves todo este follaje y de repente pues en medio te aparece esto, ¿no? Entonces, y no queda, claro, no queda mal, o sea, parece... No queda mal, y es más, no solo eso, esto va a envejecer bien, yo creo. Claro, porque claro. todo este ladrillo irá cogiendo un tono diferente con el paso del tiempo. Lo moderno, lo muy moderno que son estos volúmenes de vidrio, quedan muy sutiles, si te das cuenta, no desentonan con este pedazo, hacen además cierto incluso reflejo, esas viseras tampoco son exageradas. Claro, exacto, sí, son como esas boinas, ¿no? De Peaky Blinders, ¿no? Es un poco, yo creo que también puede recordar un poco eso, pero estos reflejos son muy importantes porque hacen un reflejo que se integra muy bien con la perspectiva del cielo que te queda de fondo. Es decir, esto está muy bien pensado, si te das cuenta, ¿no? Cuando llegas a nivel de calle ves que está muy bien pensado. Esto es un estudio que creo que es Heatherwick Studio, que es un muy buen estudio de arquitectura, es un estudio top, creo que es inglés, si no me equivoco, y estos son muy buenos. Yo he visto obras de ellos por todos lados, hacen de todo además, no solo hacen estadios, porque hay muchos estudios que están como muy centrados en estadios, estos tíos hacen de todo. Y yo, por ejemplo, para hacer un estadio, cogería un estudio de ese tipo. Yo me iría menos por estudios tipo Populus, que solo hacen centros de convenciones y estadios, ¿sabes? Con lo cual muchas veces repiten, reciclan, ¿sabes? De otros estadios que han hecho y que a lo mejor no han salido adelante. A mí eso no me gusta tanto, me gusta más estudios como este, ¿no? Que se centra más en el cliente, en la identidad, en el entorno. Yo ya sabes que repito siempre mucho esto. Sí. La clave está en el entorno. La arquitectura tiene que estar siempre asociada o sintonizada con el entorno. Es muy importante eso. Y yo aquí veo eso, ¿no? La verdad es que funciona que te cagas o no. O sea, tú ves esto no, es una preciosidad. Es una preciosidad. Está perfectamente. Este para mí es el mejor estadio que se va a hacer ahora mismo en Europa. Es de los mejores. A nivel arquitectónico me encanta. Luego, aparte de eso, tiene otra función. Y es que esto está además intencionado y se ha dicho. Que es el hecho de que se pueda ver dentro de lo que es el skyline de la zona, se pueda ver desde no sé cuántos kilómetros, con lo cual eso va a ser un punto de referencia a nivel urbanístico de la ciudad, ¿no? Fíjate, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Con los trenes aquí, ¿no? Con los trenes y estas celosías, ¿no? Típicas de los trenes, todo esto con este estilo industrial, fíjate cómo se integra todo ese color terracota de las tejas con esto está muy bien intencionado. Fíjate incluso que... El edificio. El fondo, ¿no? Fíjate cómo es este edificio. Este edificio mismamente, ¿no? ¿Ves? Estos colores terracota, que puede ser ladrillo, hormigón, lo que sea, y con paneles de vidrio, ¿no? Es lo mismo, exactamente el mismo orden. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí. Es el mismo estilo. Y luego vamos más allá. Fíjate por la noche cómo puede funcionar esto. Es una caldera. Es una fábrica. Es una fábrica. Es una fábrica. Sí, es verdad. Con luces, con humo, con cosas, ¿sabes? Bengalas, pinturas de guerra, ¿sabes? Es decir, y luego se integra perfectamente en esta masa de verde, ¿no? Que queda muy, muy oscura por la noche. A mí me parece que funciona. Es que no te puedo decir nada malo de este edificio. Yo la primera vez que lo vi me impactó. Dije, ostras, estas chimeneas. Pero en cuanto empecé a indagar un poco y a escarbar, dije, buah, esto funciona como un tiro. O sea, me parece que es... Y luego vamos más allá. Fíjate, mira, esto es imágenes un poco de Birmingham, ¿no? De lo que era Birmingham, para que la gente se entere. Claro, es ese skyline lleno de... Claro, claro, esto es el origen. La génesis de la forma es esto. Vale. La génesis que obliga a hacer esa arquitectura es esta. Es esto, son estos dibujos antiguos que hay, ¿no? De hace muchísimo tiempo. Fíjate lo que es, tú le pides a una persona que te haga un dibujo de Birmingham, fíjate los dibujos antiguos, ¿no? Cómo eran. La identidad de este dibujo es la chimenea. Lo que define a Birmingham es eso. Ajá. Entonces es lo que han utilizado y a mí no me parece mal. Fíjate estas imágenes, ¿no? Claro, eso es Birmingham. Claro, cuando tú ves esto, ves el estadio. Y cuando ves el estadio, ves esto. Y eso es perfecto. Eso es perfecto. Vale. La idea es cojonuda. Vale. Es muy arriesgada, pero es cojonuda la idea. Y luego fíjate, ¿no? La chimenea como elemento principal, ¿no? Que te da la entrada al estadio, que sirve de ornamento, porque también en cuanto al estilo, digamos, lo que decora el estadio es la chimenea, pero al mismo tiempo tiene una funcionalidad. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, bueno, esto, por ejemplo, que es la zona VIP, fíjate,
Tú imagínate estar viendo el partido en una zona VIP, en un palco, y esta perspectiva estar enmarcada por este arco, ¿no? Sí, precioso. Es precioso, es un cuadro. Sí. Es un cuadro. Y luego fíjate desde arriba, con las nubes, cómo se integra. Sí. Es cojonudo. Es que es Birmingham esto. Cosas a destacar también. Tiene techo que se cierra, lo ves, ¿no? Sí, es verdad. Claro, un poco parecido al del Madrid, en el sentido de que van celosías grandes que se van desplegando. Sí. Pero por lo que he visto, no he visto detalles técnicos todavía, porque ya te digo, está en fase muy previa. Parece como que las celosías están encima del techo, ¿sabes? No es como el Bernabéu, que lo suben desde abajo hacia arriba para que quede alineado, ¿no? Sí. Parece como que está encima, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está, si te fijas, qué es lo que está aguantando toda esta cubierta ultra tecnológica que está sobre, que circunda, digamos, estas chimeneas de ladrillo? Pues esta cubierta, que es enorme, con paneles fotovoltaicos y tal, es decir, no está reñido lo antiguo, el ladrillo, el hormigón, con lo nuevo, ¿no? El metal, la cubierta tecnológica con sus paneles fotovoltaicos. Esto todo está sostenido con estos tirantes, ¿no? Los tirantes que salen ¿de dónde? De estos anillos, o zunchos también, que están dispuestos a lo largo de las chimeneas. Con lo cual... Otra utilidad de las chimeneas. La chimenea tiene función estructural. Aquí ves, por ejemplo, diagramas más en detalle. ¿Ves? Con estos cables para sostener la cubierta sobre la que están las personas debajo. Tiene una función de estructura. Tiene una función, ojo, para conciertos, para disipar el sonido hacia arriba. Y tiene una función de accesos. ¿Ves? Por aquí meten también núcleos de comunicación, etcétera. Es decir, tú te estás dando cuenta de todo lo que resuelven las chimeneas. La chimenea no es un elemento formal que pongo para que parezca que esto, oh, qué bonito me ha quedado. No. Es todo. La chimenea es el elemento principal, que tiene diferentes funciones. O sea, está todo pensado, si te das cuenta. Está todo muy, muy, muy bien pensado. Entonces, claro, ya te digo, este estadio a mí me parece acojonante. Tú fíjate incluso desde aquí dentro, ¿no? Fíjate estas 3 chimeneas grandes al fondo mientras estás viendo el partido, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el estadio? No lo sé ahora mismo, no lo sé. Pero bueno, 60.000 debe tener, más o menos. Sí, tendría que buscarlo, no sé exactamente cuánto tiene, pero sí, andan todos por ahí. No es... Sí, yo creo que no es más grande que Camp Nou y Bernabéu, de capacidad no creo que vaya más. 62.000 personas, me dice. Por eso, sí, andan todos por ahí. O sea, de los que vamos a ver, excepto Old Trafford, que ese sí, el resto andan todos por ahí, o sea, menos que el Barça o Madrid. Okay. Pero, claro, otra cosa es la estética. La estética, ahí sí es verdad que ¿qué quieres que te diga? A mí esto me parece que va a ser, top. Esta imagen, que yo creo que está bastante bien, se ve perfectamente como ese look industrial, ¿no?, del que hablábamos. Sí, ahí se ve más industria que... Esto parece más una fábrica que un campo de fútbol. Sí, bueno, pero ahí está la gracia, del lo que hemos hablado. ¿no? Entonces, claro, muchas veces, pues, si tú haces esto en otro contexto, en otra ciudad, en otra historia, pues a lo mejor no funcionaría tan bien, pero aquí sí es verdad que el edificio funciona, ¿no? Y luego se ve además esa estampa, ¿no?, por la parte de abajo, con esa bruma, con todo ese look industrial y demás, y queda muy bien. O sea, nadie diría que es una recreación, de todos modos, la verdad. No, la verdad es que está sofisticado. Sí, esta imagen quedó muy bien. Yo, por ejemplo, que hago mucho render y tal en 3D para presentar, es muy importante también cómo presentas las cosas, ¿no? Y aquí lo han presentado genial. Lo que veíamos antes también de la imagen, a nivel de calle, ¿no?, con el río y los árboles. Sí. Es muy importante también el cómo las perspectivas que tú ofreces al cliente. La imagen nocturna que también se veía exacto, antes. Para que le guste el edificio, ¿no?, para vendérselo bien, porque al final el cliente es el que tiene que aceptar el proyecto. Yeah. Y bueno, y ahora ya, terminando el Birmingham, nos vamos al siguiente, que a ver qué te parece. Es más complejo, que es Old Trafford. O sea, seguimos en Inglaterra. O sea, mi equipo extranjero por excelencia. Siempre he sido del Manchester. Sí, entonces United. Old Trafford, exacto. Que por cierto, el otro era muy bonito. Para el tiempo, yo tenía una maqueta además en mi despacho de Telemadrid. Y para el tiempo que tenía el estadio y tal, a mí me gustaba mucho el campo. Yo te veía en Telemadrid cuando presentaba los deportes. Sí, ¿no? Te veía, te lo juro. Yo te lo ¿Y me insultabas o no?
No, te lo he dicho más de una vez. Yo no sé por qué en la universidad llegaba a casa y no sé, a lo mejor por tema de horario o algo, pero yo te veía a ti, siempre. Pues yo te conocí ahí, en Madrid. Claro. Pues yo ahí tenía la maqueta me regaló alguien, no me acuerdo quién, me regaló Old Trafford tiene una cosa que a mí siempre me gustó mucho y era la entrada, ¿no? Por la esquina. Sí. Eso siempre me pareció espectacular. Muy diferente al resto de los estadios, ¿no? Una cosa muy original. Los ingleses para eso es verdad que les gusta siempre dar su toque. El proyecto que me vas a mandar o el que nos vas a enseñar es el que ya está aprobado, entiendo, ¿no? Porque se habla ya de que se van a iniciar las obras en breve. No, yo no sé hasta qué punto estará aprobado, porque en estos proyectos a mí lo que siempre me da un poco de mala espina es que muchas veces se presentan, o sea, se hace el proyecto o se desarrolla más o menos, se presenta y luego, digamos que la entidad o el cliente, en este caso el Manchester United, lo aprueba, ¿no? Dice, vale, nos gusta esta opción. ¿Qué es lo que veo yo? Que muchas veces, porque yo he trabajado en proyectos que ha pasado, que luego una vez que salen de cara al público, se presentan un poco de una manera más pública, la gente hay veces que protesta. Yeah. Y entonces se hacen ciertos cambios, ¿sabes? Porque la gente de alguna forma empieza a ver cosas que no les gusta, la ciudad igual, todo el mundo empieza a opinar y entonces siempre al final pues acaba sufriendo cambios, ¿no? Esto es algo muy propio de la arquitectura, ¿no? Que luego pues la opinión popular, el cliente, etcétera, y siempre se acaban haciendo muchos cambios. El proyecto lo estás viendo, ¿no? La imagen. Es esta que ves aquí, que realmente esto podríamos catalogarlo como algo más que un estadio. O sea, esto ya sería una especie de, no sé, o sea, un proyecto de regeneración, casi un proyecto de urbanismo. Porque si te das cuenta, no solo se muestra en lo que ves aquí el estadio, que es diferente a todo lo que has visto, yo creo, a cualquier estadio que hayas visto, es también una avenida, es también pues todos estos edificios de alrededor, que me imagino que albergarán de todo, restaurantes, viviendas, sabe Dios qué. Entonces, claro, esto ya es un proyecto que regenera una ciudad. O sea, la porque entiendo además, Nacho, que el estadio se va a construir en una zona nueva, no en la zona en donde está el viejo Old Trafford. Pues no lo sé exactamente, pero ahí ya me pillas, pero exactamente, o sea, pero sí sé que es un área enorme que comprende no solo el estadio, sino que comprende muchas más cosas. Entonces, claro, es ya algo que esto se lleva ahora mucho en el tema de estadios, que es ya no el hecho de hacer un estadio, sino regenerar también una zona, ¿no? Esto se ha hecho en Madrid se ha hecho con el Metropolitano. El Metropolitano, yo que voy bastante por ahí, porque voy mucho en bici por esa zona, y he ido viendo el desarrollo del proyecto, el Metropolitano, si te das cuenta, no es solo el estadio, es todo el parque que hay alrededor. Correcto. Y luego que ha regenerado toda la zona, porque yo me acuerdo hace años, que yo ya te digo, paso muchísimo por ahí en bicicleta, hace años esa zona estaba bastante apagada a nivel comercial y ahora a raíz de hacer el estadio, de repente ves, se ha puesto una cantidad de restaurantes alrededor, se ha puesto una cantidad de todo, ¿sabes? Incluso la vivienda ha subido en esa zona, porque claro, ahora tienes vistas al Metropolitano o estás cerca del estadio. Se ha hecho una parada de metro, con lo cual también se conecta con el tejido de movilidad de la ciudad. O sea, un estadio no es solo un edificio, es mucho más, ¿no? Muchas veces. Aquí es una locura. O sea, aquí ya estamos hablando de literalmente de impulsar la ciudad de Manchester. De hecho, hay muchísimos condicionantes de este proyecto, ¿no? Fíjate, es una especie como de, si te das cuenta, es una especie de lona, ¿no? Que cae sobre este volumen central, que sería el estadio, y digamos que se sostienen estos tres puntos, ¿no? Uno de ellos tiene un mirador gigante, son estas tres especies de, no sé cómo llamarlo, de pequeñas torres, ¿no? O pequeñas puntitas, ¿no? Que quedan ahí colgando y el resto de la lona cae. Una lona muy tecnológica, es decir, una estructura, por así decirlo, metálica, que digamos que cubre todo este área y crea una especie, lo que la mayoría de la gente dice es que tiene un aspecto de circo, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Parece como la lona de un circo. Sí, es verdad, es verdad. Tiene luego sujetadas también, además, que en el circo también hay... Claro, el circo es un poco lo mismo, ¿no? Antiguamente las lonas no era un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene un poco, es una especie de velo que cae sobre este volumen central y esto es un poco lo que ha generado cierto malestar en mucha gente, ¿no? Hay gente que se ha quejado, que dice que no les gusta, que no parece un estadio, que parece un circo.
ha habido muchos fotomontajes muy graciosos, pero sí es verdad que a nivel de arquitectura a mí me parece algo diferente, ¿no? Y sí es verdad que a mí no te sé Pero decir ¿se identifica también con la imagen de la ciudad o no? O sea, No, yo creo igual que que el de Birmingham sí, no. el Yo aquí, por ejemplo, no proyecto veo de tanta... Bofill con el Barça también. Sí. Este Yo aquí no no, veo ¿no? tanta... Yo no veo tanta conexión formal. Yo lo que Ya. veo es como una especie de... También es verdad que Manchester es una ciudad complicada porque no es una ciudad muy bonita, ¿sabes? Claro, Entonces claro. no te da mucho pie a que te puedas conectar de alguna forma. El skyline de Manchester no dice mucho. Porque en Birmingham sí hay proyectos interesantes Ya. de arquitectura, pero en Manchester, en fin, es una ciudad como más no sé, más triste. Yo lo que creo es que, del mismo modo que se puede hacer un edificio, como veíamos antes en el de Birmingham, que tiene una conexión con la tradición, con la historia de la ciudad, aquí pues se puede optar por todo lo contrario, es decir, una especie de lugar de espectáculos que tiene esa especie de concepción y de forma de circo, ¿no? Es decir, una especie de hito dentro de lo que es la ciudad. Sí, es verdad que la plataforma superior, el cierre de arriba, es muy parecido, por ejemplo, a lo que se va a hacer en el Camp Nou, a lo que se ha hecho también en el Metropolitano, ¿no? Es así, ¿no? El cierre me parece así como muy parecido. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que todo lo que sea toda la arquitectura que tiene este estadio, creo que al final se ve apagada por esa especie de lona que lo cubre todo. Entonces, si te das cuenta, aquí se ven cosas, ¿no? Se ven como celosías, se ven cierta estructura y demás, pero yo creo que tampoco, no tengo la sensación como de que sea una arquitectura, lo que es el estadio, sea una arquitectura muy en la que se hayan esmerado mucho, porque luego la lona es lo que cobra protagonismo dentro de esta arquitectura. Entonces, al final, eso lo cubre todo, con lo cual, ponerte a hacer una fachada de la de Dios, del estadio y tal, ¿qué más da si luego lo vas a cubrir todo con una lona, ¿no? O sea, al final, el proyecto es la lona. El velo, llámalo como quieras, ¿no? Esa especie de malla, ¿no? Que cubre todo. Y luego está este mirador, ¿no? Con lo cual también estamos hablando de que es un proyecto que ya va más allá del estadio, del simple estadio, sino que también hay un mirador arriba para ver visualizar. Y una pregunta, ¿y podría ser al igual que pasa con el Bernabéu y con el Camp Nou, que quieran mantener la antigua estructura y que sobre eso se haya hecho este proyecto? Porque parece como que lo que cubre el estadio, o sea, esa lona metálica que cubre el estadio, parece que sea sobre el antiguo Old Trafford o sobre el actual Old Trafford, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. No sé no sé si esto está puesto en el antiguo Old Trafford o no. La verdad es que conozco poco, no conozco Manchester, no sé muy bien. A mí es que esa imagen así primera de la tribuna principal me recuerda un poco yo personalmente creo que yo personalmente, sabiendo quién lo hace, que esto lo hace Foster, y a mí la sensación que me da es como borrón y cuenta nueva. O sea, la sensación que me da arquitectónicamente es como, mira, está muy bien el Teatro de los Sueños aquí, ¿sabes? Sí. Pero vamos a intentar regenerar todo esto y hacer una cosa completamente diferente a todo, porque no he visto nunca un estadio así, jamás. O sea, realmente esto no lo ves en ningún lado. Los estadios en general todos se parecen, todos tienen una forma un poco así, pues de caldera, ¿no? Grande. Esto no tiene una forma de nada. O sea, es decir, es una cosa muy, muy extraña. Muy, muy extraña. De hecho, nos podemos acercar, mira, esto es la maqueta que se hizo en su día y en la maqueta como que se enfatiza todavía más ese sentimiento de la lona, ¿no? De una lona que dé una forma que no parezca un estadio, ¿no? Que sea algo más. Esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, mira, a nivel, por ejemplo, estamos hablando ya a nivel de lo que te decía, ¿no? Que ha sido un proyecto urbanístico, ¿no? Si te das cuenta, tú cuando estás dentro, no sabes si estás dentro del estadio o fuera, ¿no? Porque esa lona hace un poco de filtro como entre ambos mundos, ¿no? Lo que está dentro del estadio y lo que está fuera y conecta todo. Entonces, es un único elemento que de alguna forma, pues eso, ¿no? Lo unifica todo. De manera que tú estás, por ejemplo, aquí a la izquierda se ve el museo, a la derecha tienes el estadio, pero la lona siempre está presente, ¿no? Con lo cual, bueno, es una opción. Además, bueno, de alguna forma tamiza un poco la luz. Habría que ver si esta lona son simplemente barras o realmente es todo vidrio, ¿sabes? Vidrio y barras, con lo cual también cubre. Si pasa eso, ¿qué es la sensación que da? Porque si te das cuenta, si te acercas, da la sensación de que es de cristal, ¿no? Con lo cual, eso lo que es decir, que no está abierta, o a lo mejor parte está abierta y parte está cerrada de cristal, esa lona, ¿no? Puede tener muchas configuraciones, da pie a muchas cosas. Espera un segundo que tenemos una imagen en donde se ve
dónde estará situado. ¿Vale? Vale, Mira, vale. el antiguo estadio, ¿lo ves? Sí. Ese es el antiguo estadio. Y Sí. bueno, pues un poco me recuerda un poco, sin mantener una de las tribunas, a lo que se hizo en San Mamés. Sabes que San Sí, San Mamés Mamés, San está Mamés, hecho, se ha sí, aprovechado una tribuna y se ha hecho al lado, ¿no? ujú, sí. Pegado al Sí, antiguo San Mamés. a mí San Mamés me encanta, es de los Ah. estadios que más me gustan Ese de un España. día lo veremos también, ¿no? Sí, Lo es una pasada. repasaremos. Haremos un repaso de Habrá que los... ver un día estadios que están hechos, ¿sabes? Claro, Porque eso es interesante. claro. Porque sí, San Mamés es un acierto en cuanto a nivel arquitectónico y todo, y de cómo, de ejecución también, de cómo se hizo. Lo que dices Vale, tú, pues o ¿no? sea, más o menos va a seguir en el mismo sitio y Sí, sí. no se va a mantener la estructura exterior ni nada que se parezca. O sea, Aquí se ve uno de los grandes pilares, esos que suben, ¿no? Que dan la forma como al circo, ¿no? A la lona. sí, Se ve aquí, ¿no? Es uno de ellos que sube hacia arriba. Y luego lo que te digo, si en el caso de que lo hagan cubierto todo, o parte, o a lo mejor, ¿sabes? Algunas zonas descubiertas, otras cubiertas con vidrio. A mí lo que me gusta es que, bueno, eso creo que en Inglaterra funciona, ¿no? Porque de alguna forma te preserva de la lluvia, de manera que estas calles comerciales o estas calles de reunión, etcétera, pues van a estar siempre cubiertas, ¿no? Con lo cual, eso es un recurso que, bueno, a lo mejor en Dubái te mueres, sí, pero en Inglaterra funciona, ¿no? claro. Fíjate lo que te decía, ¿no? Es decir, es una cosa que cubre. Si te das cuenta, aquí hay un elemento, sabe Dios que puede llegar a ser un edificio de algo, algún tipo de edificación de algo referente al Manchester, y aquí el estadio, ¿no? Y ves que la lona cubre ambos, ¿no? E incluso parece como que te cubre también parte del puente para darte como la bienvenida a entrar en el estadio, y luego también todo lo que es la regeneración urbana, ¿ves? Zonas, pues para... Esto ya no es fútbol, es decir, esto ya es más allá. Aquí, si te das cuenta, es como un cine de verano, ¿ves? Con una pantalla aquí a la derecha, con estas zonas... estas zonas escalonadas, ¿no? Que se adaptan al terreno. Muy al Con el... estilo de Wimbledon, ¿no? Que sabes que Sí, la puede gente que ser, no sí, tiene sí. entradas para la pista Sí, central claro, tiene un claro, lugar claro, para claro. poder verse. Esto en verano se ve una cosa muy, muy primavera, verano, no sé, con el street food aquí, con el río, que ahora hablaremos de ello. Es decir, ves que es una zona, es una cosa que ya no es solo un estadio, sino es una cosa Oye, me ya he fijado en urbana. un detalle Ujú. en los dos círculos, en las dos tribunas, que eso también Sí, me recuerda mucho a lo que habíamos visto en el Camp Nou hace sí, de unos Bofill, días. sí. Es verdad que estas formas, ¿no? Estos platos, en este Sí, caso platos. horizontales y estriados, ¿no? Sí, es verdad que no queda mal y con cierto reflejo y demás, sí queda bien. Además, al Manchester le va mucho este rollo, ¿no? Porque ese rojo que tiene Sí, típico claro, de corporativo, ¿no? Le va muy bien. claro. Y luego sí es verdad que a mí, por ejemplo, a nivel de calle, me parece que no funciona mal, porque esta especie de pico, ¿no? Que sale hacia arriba, ¿no? Es Sí, como muy... A mí me parece que queda bien, ¿sabes? Es un poco estilo... Es muy tecnológico, ¿no? Pero sí es verdad que el contraste con toda esta zona verde y demás, y de repente esta cubierta tecnológica que luego sale de repente un espigón como hacia arriba, le da como mucha verticalidad a algo que realmente es muy horizontal, ¿no? Porque el ya. estadio, si te das cuenta, es como muy horizontal. Me parece que queda bien. O sea, en determinadas perspectivas me parece que funciona, ¿no? Esto es un poco lo que te comentaba antes, ¿ves? Fíjate que ahí hicieron un dibujo que era cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí y Claro. lo dejo caer, que queda muy bonito. La idea es esa, ¿no? De hecho, mira, fíjate que me voy a arriesgar, pero lo voy a hacer. A lo mejor podemos hacer algo aquí, nosotros. Un segundito. Me la voy a jugar un poco, Siro? Pero bueno, hay que Hay jugársela. que jugársela. Hay que ser Sí, atrevido. exacto. Mira, vamos a tratar de nosotros hacer el mismo juego. Mira, vamos a crear un plano, a ver si nos sale algo más o menos. Lo que pasa que así sobre la marcha es un poco complejo, pero bueno. Vamos a poner, por ejemplo, imaginemos que esto es el estadio, ¿no? Imaginemos que esto es el estadio, lo ponemos por aquí y vamos a ponerle, aquí está, lo hago muy rápido, ya te digo, pero un poco para que se entienda. Vamos a poner esto y luego vamos a empezar a jugar con aquí estoy, vamos a empezar a jugar con la lona esa, ¿no? De la que hablábamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, para que se entienda que esto sale. Esto si se plantea, sale. Esta es la lona, ¿ves? Tenemos el estadio, ahí lo vemos, ¿no? Tenemos esto, que sería el suelo. Tenemos el estadio lo podemos hacer más o menos grande, eso ya depende de cada uno. Y tenemos esta lona. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate. Esto lo vamos a, por aquí, ahí. Vamos a
a convertir en una malla de puntos y fíjate, si lo vamos a coger, por ejemplo, este punto y este punto, ¿no? Como hacían en la imagen que hemos visto, ¿no? Hay esos 3 puntos. Vamos a cambiarlo un poquito este punto, este último. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizarlo, tratarlo como si esto fuera un velo, ¿no? Que cogemos de 3 puntos y cae. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a intentar a ver si nos sale a la primera. Si no, pues probaremos más. Ahí está, ¿ves? Cuando lo dejamos caer, ¿ves? Lo has visto, ¿no? Sí. Sí. Es un poco esto. La historia es un poco esto. Sí, es verdad, es verdad. Claro. Es un poco esto. Hombre, obviamente, cuanto más lo dejemos caer desde más arriba, más tendrá esa verticalidad, ¿no? Claro. Pero un poco la idea es eso, ¿no? Es decir, esto es un poco, pues, esto que están poniendo aquí. Esto que te mostraba, ¿no? Esto de aquí. ¿Ves? La idea es esa, ¿no? Se coge de 3 puntos y se deja caer. Claro. Sí, es verdad. Y esa es la génesis de la forma. Esto normalmente yo creo que lo habrán hecho pues o con telas o recurriendo a 3D como he hecho yo, ¿no? Para, de alguna forma, pero es básicamente eso, ¿no? La génesis de cómo se hacen muchas veces estos proyectos parece una tontería, pero muchas veces puedes generar un estadio, una torre o lo que sea a partir de cosas que tienes en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, el estadio, no sé si te acuerdas, el estadio de Pekín de las Olimpiadas. Sí. Que era como una especie de nido. Sí, ¿no? Es verdad, el nido le llamaban además. Sí, el nido, pues eso lo hicieron con un poco con lo mismo, ¿no? Yo vi las maquetas y era un poco como cogiendo pues como pegamento y cosas y poniendo como ramitas y tal, y de ahí salió la idea, ¿no? Entonces muchas veces estas ideas salen de cosas muy básicas, ¿no? Oye, ahora aquí aprovecho saliéndonos un poco de lo de los estadios y hablando de la arquitectura, y ya que hablábamos de China. Hasta hace poco, digamos, la ciudad más emblemática en las últimas tendencias de arquitectura parecía que era Chicago, ¿no? No sé si en Estados Unidos. Sí, Chicago no sé si los chinos ya le han pasado, porque el número de rascacielos, siempre tenemos la imagen de que el país de los rascacielos es Estados Unidos. Yo que estuve en el Mundial de Baloncesto en China, bueno, China tiene rascacielos, pegas una patada y hay un rascacielos, o sea... Sí, bueno, ahora digamos que no sé si a nivel de diseño China también empieza a dar pasos muy adelante. No, ya está dando pasos desde hace mucho tiempo. O sea, a día de hoy las grandes firmas de arquitectura... Tú si te metes en cualquier estudio de arquitectura grande, o sea, estamos hablando de estudios como por ejemplo el de Foster, como Jacques Herzog y Pierre de Meuron, como Rem Koolhaas, como Zaha Hadid, como Bjarke Ingels, o sea, cualquier estudio de arquitectura grande a día de hoy siempre te van a poner los proyectos por países o por continentes y si tú te vas a Asia o te vas a China y demás, verás que muchos de ellos ya tienen proyectos top allí puestos, ¿sabes? O sea, China es un mercado en expansión absoluta en todos los sentidos y a día de hoy sí, ya de hecho en revistas de arquitectura ya empiezas a ver, por ejemplo... Esto es a lo que me refería. Claro. Sí, tú en revistas de arquitectura era más propio antes siempre Estados Unidos, Europa, ahora ya vas viendo proyectos Emiratos Árabes también, que fue lo primero antes de China, ahora ya China. Sí, es muy normal. En Asia normalmente lo más pionero siempre era Japón, porque Japón es un país de grandes arquitectos, Toyo Ito, Kazuyo Sejima, Tadao Ando, o sea, infinidad, ¿no? de arquitectos, ¿no? Entonces, Tokio siempre era la referencia y sigue siendo la referencia en cuanto quizá a arquitectura, ¿no? A pensar en cuanto a arquitectos. Pero en cuanto a obras que se desarrollan, China ahora mismo es probablemente casi te diría que igual o más que Japón. O sea, es brutal. O sea, es lo de China nos come, o sea, en todos los sentidos. Vale. Sí. Bueno, volvamos a lo de los campos. Sí, lo que estábamos viendo, mira, fíjate, voy un poquito para acá, aquí. Mira, fíjate esto, ¿no? Esto es una imagen muy potente, ¿no? Porque tú ves aquí a la derecha los diferentes niveles para las tribunas. Que en los aledaños puedes hacer conciertos y puedes hacer lo que quieras. Ahí está. Claro. Es que era por eso te quería mostrar esta imagen. Es decir, esto se concibe no como un estadio, sino como algo más, como una especie de mini ciudad.
en donde ya no es solo el espectáculo, no está solo dentro del campo, sino está fuera. Y yo lo que pienso es que lo que han pensado es, tenemos el estadio, tenemos esta nueva zona urbana, hay que tratar de buscar un elemento unificador. Y yo lo que pienso es que este velo es eso, ¿no? Es como una transición, si te das cuenta, el velo o la lona, como quieras llamarlo, es una transición entre el estadio, entre el fútbol y la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que es como se concibe el proyecto, sí. Y la verdad es que, joder, es brutal, porque claro, tú aquí tienes una plaza, pero al mismo tiempo, al estar cubierto, tienes una zona para actuaciones, tienes una zona de 1000 cosas, ¿no? Con lo cual, el abanico de posibilidades que te da esta lona es enorme, ¿no? Porque te genera un punto, es decir, Old Trafford ya no va a ser solo un estadio, va a ser algo más. Que es lo que se tiende en todos los sitios. Claro, pero esto es el primero, para mí este es el primer proyecto, el pionero que realmente hace algo más que un estadio. Esto date cuenta que es un estadio de unos 100.000 espectadores, es decir, es un estadio como el Nou Camp y que luego albergará a una cantidad de gente alrededor en lo que es la superficie circundante, que eso es una locura, es una ciudad esto. O sea, esto no está planteado desde el punto de vista solo de un estadio, sino de algo más. Y sobre todo de una cosa que atraiga a Manchester. O sea, la intención, que esto es muy importante, que se quiere con este estadio es regenerar la ciudad. Claro. Darle un impulso enorme a Manchester. O sea, ponerlo en el mapa aún más. En este caso, a través del fútbol. Y luego hay una cosa muy importante que, mire, bueno, esto es una imagen del interior. Fíjate la torre, ¿no? Cómo queda justo en el centro. Sí. O sea, y también hay como cierta intención en cuanto a perspectiva, ¿no? Para que las cosas queden muy centradas, etcétera, de que la vista se te vaya también hacia ahí, etcétera. Pero luego es muy importante esto, a ver si tengo por ahí la imagen aquí, esta imagen general, y es esto que ves aquí, Siro, a la derecha, ¿lo ves? Sí, el río, como un canal. El río. Sí, lo que van a intentar es reactivar esta zona, este río, a nivel industrial. Esto se hizo en Londres, se ha copiado de alguna forma. En Londres, cuando se hizo la vía deportiva, se utilizaron los canales, se utilizó el Támesis, etcétera, para llevar todo por ahí, ¿sabes? A nivel mercantil, claro, se lleva todo por ahí y entonces todo el material se lleva por ahí y entonces se tarda mucho menos en transportar material, etcétera. Entonces, lo que van a intentar es reactivar, creo que es este río, si no me equivoco, por el tema de llevar los materiales para la construcción, ¿no? Entonces, dicen que gracias a eso se va a reducir mucho el tiempo de ejecución. Esto va a llevar unos cuantos años, pero dicen que, claro, una obra tan grande llevaría mucho más. Entonces, parte de eso se va a utilizar en parte, o sea, por eso antes tú hablabas de la posición del estadio, ¿no? La posición del estadio, yo creo que la ubicación es una ubicación estratégica en parte por eso, ¿no? Para poder llevar también, que esté pegado al río, poder llevar todo el material, etcétera. Entonces, bueno, eso es también realmente interesante. A nivel formal, a nivel arquitectónico, ¿a mí qué quieres que te diga? Hay veces que me gusta, hay veces que no me gusta. Esta imagen me parece atractiva, hay otras que me parecen menos. Esta, por ejemplo, me parece excesivamente un poco circo. No sé qué decirte. A nivel formal, hasta que no vea un poco más avanzado esto, no te sabría decir. He visto imágenes donde le quitan el velo ¿sabes? Solo dejan el estadio. Y a mí no me parece nada mal que quede nada mal. Pero eso es ya te digo, porque ha habido quejas. Entonces no sé exactamente cómo acabará este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, ¿eh? Muy, muy ambicioso. O sea, a mí me parece que es una cosa única, o sea, diferente a todo. Pero ya ves que en Inglaterra van por otro lado. O sea, aquí no hacen el típico estadio con la forma de estadio, aquí van por otras cosas. En Inglaterra están dándolo todo ahí. O sea, desde el Birmingham hasta esto, ya ves que es un caos. O sea, a nivel formal es una locura. Y bueno, y luego ahora, cambiamos un poco, Siro. Cambiamos un poco y nos vamos a Italia, ¿vale? Te voy a dar dos opciones. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por San Siro o por la Roma? Por mi campo. ¿San Siro? Sí. De acuerdo. Bueno, ya San Siro o Giuseppe Meazza, ¿no? No, pero para el Milán es San Siro. Sí, como quieras, lo sé, pero claro. como quieras llamarlo, ¿no? No, es San Siro. Bueno, San Siro, nos vamos a San Siro, que San Siro es un estadio que es probablemente, yo te diría que es el estadio más feo que he visto en mi vida, pero al mismo tiempo es tan feo. Se parece mucho, ahora ya con esa estructura metálica no tanto, pero en su origen, lo de las columnas, por ejemplo. Las columnas que había en el Bernabéu solo se copió a cuando se crearon en el año 90. O sea.
hay más estadios antiguos que tenían ese tipo de... Bueno, era una cosa que se llevaba en aquella época, pues, oye, se optó por eso. Pero San Siro es tan feo que acaba siendo hasta guapo, hasta bonito. O sea, yo cuando lo veo que es como tan brutalista, ¿no? Porque tú ves esta especie de cubierta, ¿no? Que se puso, que te iba a estas cerchas tan grandes, tan sumamente grandes, que parece como cerchas de una plataforma petrolífera o una fábrica de algo, ¿sabes? O sea, tú cuando lo ves desde aquí, y sobre todo desde arriba, es muy importante la concepción de la arquitectura desde diferentes puntos de vista. Tú, por ejemplo, cuando lo ves desde aquí dices, no parece un estadio, joder, parece, no sé, una central nuclear o algo así, o parece que tienen ahí dentro a King Kong o algo así, ¿sabes? No es como... Y después lo que rodea el estadio, ¿qué es? Sí. Claro, es que tú has estado siempre a nivel de calle, pero esto son como las entradas, ¿no? Las puertas de entrada. ¿Ves? Es esto, las entradas de las puertas. Vale. Y claro, tú a nivel de calle no te das cuenta. Pero luego, si lo ves desde arriba, es todavía más feo porque parecen antenas parabólicas. O sea, parece que tengan un ovni aquí dentro. Que haya extraterrestres, y parece el Área 51. O sea, parece que tengan un ovni y alrededor hay antenas parabólicas, ¿sabes? Que están recibiendo señales. O sea, es horrible. Pero es tan feo que a mí hasta me acaba gustando. Porque parece una arquitectura como estilo soviética, ¿sabes? Sí, correcto. De hormigón metal ahí puesto. Sí. O sea, esta cercha que atraviesa la columna y les da igual cómo lo atraviese, lo atraviesa por el centro, o sea, les da todo igual, ¿no? Es como, esto se hizo como a machetazos, ¿sabes? San Siro. Entonces, llega un punto en que, claro, pasa el tiempo, las obras envejecen y entonces llega un punto en que dices, joder, parece como brutalista. O sea, a mí me recuerda un poco incluso como desde aquí como a Torres Blancas, ¿no? En Madrid. O sea, es como ese estilo de ese hormigón que ha ido perdiendo como la gracia, que ha ido cogiendo mierda, pero que al mismo tiempo te gusta. Lo que tú decías, como muy soviético, que tú vas a lo que antes era la República Democrática Alemana, incluso en Berlín, en según qué zonas de Berlín, en Moscú, por supuesto. O sea, esa arquitectura que en Madrid también hay. En Madrid también hay ese tipo de por ejemplo, el Ministerio del Ejército, aunque, bueno, ahí el Ministerio del Ejército no sería la comparación. Yo diría que es nuevos ministerios. Nuevos ministerios es también así un armatoste de cemento. Pero hay algunos edificios. Torres Blancas es un ejemplo. O sea, Claro. Torres Blancas, si lo ves, ahí en Avenida América, es un poco este rollo, ¿no? Sí, claro. Es un poco... Han quedado al final, era un proyecto muy ambicioso, pero quedó al final esas torres de hormigón como muy brutalista, muy monocromático, y es un poco este estilo. O sea, este estilo es lo que decimos antes, es que es como muy soviético. Luego es que tú fíjate la escala de las cosas, ¿no? Están como completamente sobreescaladas. Eso es muy brutalista, todo muy propio del brutalismo. Con estos ángulos súper agresivos. Llega un punto en que no sé cómo se hizo esto, si se hizo porque no se pusieron de acuerdo, porque tal, pero con el paso del tiempo tiene su gracia de repente, ¿no? Es como... Yo no lo puedo evitar. Tú date cuenta que pusieron una cubierta completamente cuadrada o rectangular sobre una cosa que está chaflanado y que tiene curvas, ¿sabes? Sí, es verdad. O sea, es como... Aquí, o sea, San Siro es como un pastiche de cosas que al final queda gracioso. Y dices, bueno, va, pues joder... ¿Qué quieres que te diga? Le da una identidad única, ¿sabes? Es como que San Siro es único. O sea, hay estadios que se parecen entre sí, San Siro no se parece a nada. O sea, es como algo... hasta lo que decías tú, ¿no? De esta especie de accesos tipo Bernabéu, pues el Bernabéu tenía 4, ¿no? Uno en cada esquina. Aquí sí, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, es como... Venga, machetazos, ¿no? Entonces, pues tiene su gracia, ¿no? San Siro es una cosa única. ¿Y entonces qué quieren hacer ahora? ¿Qué pasa? Que ahora lo que se quiere hacer es esto a la mierda y hacer una cosa nueva. ¿Sobre el mismo sitio? Me imagino que sí. Yo es que nunca me arriesgo cuando me hacen esas preguntas porque muchas veces parece que lo es y luego de repente lo giran, como por ejemplo va a pasar con el Molinón, por ejemplo, quieren hacer algo así, deciden de girarlo, luego de ponerlo en el mismo sitio donde estaba. Estas cosas, los replanteos luego deben de ser brutales. Pero esto me imagino que sí que lo harán en el mismo sitio, digo yo, no sé. Sí, porque además es un estadio que está fuera de la ciudad, del centro, y yo creo que el espacio lo van a aprovechar, claro. Lo que sí que sé es que esto es pasa un poco como en Old Trafford, ¿no? Lo que se quiere hacer es una zona toda urbana. Mira la imagen. Claro, regenerar toda la zona, ¿no? Entonces,
ya no va a ser solo un estadio, sino que va a ser mucho más. Va a ser toda una zona para hacer deporte, con parques. Veo que hay como un pequeño campo de golf, ¿puede ser? No sé, mira, yo a nivel de calle te diría esto, mira, que quieren hacer, por ejemplo, una torre por aquí, quieren hacer toda esta zona, sé que quieren meter oficinas, viviendas, quieren hacer de todo. Pero tenemos el plano, espera un segundo antes de, como te he hecho la pregunta esa, tenemos el plano, como pasó en Old Trafford, de dónde, cómo se quiere hacer, a ver si se está, lo tenemos ahí. Mira, Estadio San Siro, área nuevo estadio. Y está por ahí, por la zona. O sea, pegado también, sí, igual. No exactamente la misma huella, pero una cosa... Sí, es un poco lo mismo que el Trafford. Si te das cuenta, es lo que pasa, ¿no? Que todas estas zonas se están regenerando, los estadios dejan ya de ser casi estadios. Que además es lo lógico. O sea, vamos a ver, eso en Madrid no se puede hacer. O sea, claro, tienes que construir sobre el mismo esto. Claro. Tú, por ejemplo, en el Bernabéu no puedes hacerlo porque no tienes sitio. En el Metropolitano sí se ha hecho. Al irse fuera de la ciudad se ha regenerado la zona. Pero sí es verdad que en el Bernabéu sería imposible porque estás en la plena castellana. Es una manzana cerrada. Y en el Camp Nou tampoco, porque aunque está... Bueno, en el Camp Nou en parte sí, porque no te deja de ser el Espai Barça. No es el Camp Nou solo, es el Espai Barça. Podían haber variado donde va el Palau Blaugrana. Lo que sí es verdad, claro, lo que sí es verdad es que el Espai Barça es una cosa del Barça. Esto es diferente. Esto son actuaciones a nivel municipal, urbano. Claro. Es decir, aquí habrá viviendas, habrá oficinas. No sé si esto será al final lo que harán, esta propuesta, ¿no? De esta torre con esto y tal, pero un poco la intención ya se ve, ¿no? Que se ve que quieren regenerar esta zona porque es una zona que me imagino que estará bastante abandonada, habrá poca historia, las ciudades crecen y es algo normal. Y luego también el estadio vale como todo, vale también un poco como excusa para, oye, se regenera el estadio y se regenera la zona. Entonces, ¿el diseño qué te dice? Sí, hay varias propuestas. Yo he cogido vamos a decir que la que más me llamó la atención, por así decirlo. He visto muchas, pero y luego, sobre todo, la que más imágenes ofrecía. Entonces dije, mira, esto ya que tengo aquí más para hablar, pues... A ver, a mí personalmente el estadio me parece que es un cambio radical con respecto a San Siro, con lo cual la identidad se va completamente. O sea, lo que era San Siro, que hemos hablado ahora, ¿no? Que San Siro es una cosa muy particular, una arquitectura muy particular, pues todo eso se desecha, se tira todo y se dice, oye, aquí una cosa nueva. Aquí lo que se está intentando hacer se puede ver aquí, es como un prisma muy, muy limpio, se ve también aquí desde la imagen aérea, un prisma muy limpio de cristal, si te das cuenta, ¿no? Fíjate que es un prisma perfecto. Y lo que se hace es una especie de zócalo arremetido, ¿no? La zona baja está como más arremetida hacia adentro. Se saca una plataforma, que es esto que se ve aquí arriba, que digamos sería la base de ese prisma. Vale. Y después de ello se hace una gran fachada cristalada con estos elementos verticales. Y, por último, ya que está rodeado de una zona verde que se quiere regenerar, se hace, no sé si te fijas, un cinturón verde. Sí, verde. Justo ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto a diferencia de lo que sería el San Siro antiguo, es una cosa completamente diferente. Es una cosa muy limpia, yo te diría que incluso muy clásica y un poco minimalista. Hay cositas que quizá no sé si las has visto, pero estas costillas verticales van cambiando, ¿ves? Esta no tiene la misma forma que esta tampoco, de manera que todo este corredor acristalado es cambiante, ¿sabes? Tú vas caminando y esas costillas verticales, esos elementos verticales van cambiando. Van haciendo un poco de juego. Con lo cual, aunque esto parezca muy simple, luego creo que cuando estás dentro, gana. ¿Sabes? Esos dos proyectos que cuando estás mirándolo desde fuera te parece muy, muy sencillo, que no está mal, no me parece mal, pero yo creo que cuando estás ya dentro de él, de repente empiezas a ver matices. Y eso, Siro, es muy italiano. Porque tú, si te das cuenta, en Italia... país por excelencia de monumentos y de mucha arquitectura clásica. Normalmente tú cuando contemplas en Milán, por ejemplo, cuando contemplas el Duomo, pues tú ves la fachada y dices, oye, qué bonito esto, ¿no? Y de repente te vas acercando y es cuando ves los detalles. Entonces yo creo que ese mismo juego es un poco lo que se hace en Italia, ¿no? Con todo. Mira, si lo ves desde aquí, claro, te parece una cosa muy, un cubo perfecto de cristal.
y muy, por así decirlo, muy simple, con esas costillas verticales. Se ve también las zonas horizontales, ¿no? Con las zonas de comunicaciones, pero sí es verdad que es como muy permeable, ¿no? A la vista. Tiene como poco impacto, muy diferente a lo que era San Siro, que era un impacto muy grande, ¿no? Una presencia muy grande. Pero tampoco juega, igual sí que juega con el paisaje, porque Sí. pero tampoco busca mucho la identidad con la ciudad, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que aquí o sea, la busca en parte, pero desde el prisma de lejos, yo creo que la identidad se pierde un poco, porque queda muy permeable el cubo de vidrio, con lo cual tiene como muy baja presencia, que tampoco me parece mal, me parece una buena opción. Vale. Lo que sí que creo es que coge más identidad con la ciudad de cuando ya estás llegando. Es decir, yo creo que esto es un proyecto que, a diferencia de los otros que hemos visto, es un proyecto que coge más gracia cuanto más te acercas. Vale. Cuanto más te alejas, creo que se va perdiendo. Se va quedando como una cosa muy minimalista. Pero que cuando te acercas, coge gracia. Mira, bueno, esto sería el interior, que el interior, no, sin más, un estadio como otro cualquiera. O sea, esto simplemente lo muestro por... Pero sí es verdad que estas zonas, mira, fíjate aquí, ¿ves? Para mí cambia completamente el estadio. Sí, porque tú vas viendo unos elementos verticales muy clásicos, muy clasicistas, muy tipo catedral, ¿sabes? De hecho, según he leído, en parte se ha cogido un poco la idea de, por así decirlo, bueno, sí, del Duomo, ¿no? De Milán. El Duomo de Milán, si te das cuenta, tiene también una serie de elementos verticales en lo que es la fachada principal. Tiene una serie de elementos verticales que, de hecho, circundan casi toda la arquitectura, y es un poco esto, ¿no? Es un poco buscar esto. Y luego, aparte de eso, claro, hay una cosa que hemos hablado, y es el tema, por eso he sacado esta imagen un poco más en zoom, que es esta fachada vertical, ¿no? Esta fachada de vidrio. Tú tienes estos elementos verticales que, ya te digo, van haciendo juegos de formas muy sutiles, y mientras tú vas caminando por aquí, pues vas viendo que no están perfectamente alineados, sino que algunos están desplazados, etcétera, y te van dando un poco de juego. Pero al mismo tiempo, tú a la derecha tienes una una fachada totalmente acristalada. Esto lo que genera, junto con toda esta masa verde, es un corredor que es muy típico, es muy parecido, en realidad, la sensación es muy parecido a la Galería Víctor Manuel de Italia. ¿Sí has estado? Claro, sí. No deja de ser arquitectura. Claro, las galerías son arquitectura como clásica, con elementos clásicos, pero que luego realmente estás circundado por paneles de vidrio, ¿no? Que te cubren. Entonces, es un poco lo mismo esto. Yo creo que es un poco, o sea, no lo mismo, pero es un concepto que se basa en eso, ¿sabes? Vale. Se basa en eso. Mira, esto es el Duomo, ¿ves? Son esos elementos verticales con cierto orden que cambian, en este caso cambian de escala, pero de alguna forma tiene esos elementos verticales, si te das cuenta, y luego está la galería, ¿ves? Que es todo el uso del vidrio junto con la arquitectura, ¿no? La arquitectura ya más monumental, ¿no? Con elementos clásicos, etcétera. Pero es un poco esto, ¿no? El uso del vidrio a gran escala, el uso de estos elementos verticales, ¿sabes? Además, fíjate que tienen el mismo tono, si te das cuenta. Es verdad, sí. Los blancos, ¿ves? Con estos mismos tonos blancos. Entonces, claro, cuando empiezas a escarbar, ves un poco eso, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en el Duomo, tú cuando andas, tienes este estilo de aplacado, que es así como gris, un poco tenue. Es un poco lo mismo aquí, ¿ves? Lo puedes ver aquí también, ¿ves? Esa misma concepción de tonos, de materialidad. Entonces, queda bien. O sea, me parece que puede quedar bien, ¿sabes? Esto puede quedar interesante. Y luego, ya para terminar, utilizan tecnología LED para cuando juega el Milan o el Inter. Claro, si es el Inter o si es el Milan. Entonces, lo resuelves de una manera sutil. No cambias la forma, no cambias nada. Simplemente con el uso de tecnología, pues das una apariencia u otra. Y esta es la solución una de las soluciones que se ha optado. Hay muchas más, ya te digo, de San Siro. Pero a mí esta me pareció como la más... Dije, mira, esta no me parece... Me parece que no está mal. Y luego, por supuesto, está el tema de toda la regeneración urbana, que aquí en el plano de planta se ve. O sea, aquí hay de todo, Siro. Aquí hay desde un campo de fútbol exterior, pistas de tenis, ¿ves? Todo, pistas de tenis por aquí, más campos de fútbol, fíjate, pistas de básquet, ¿no? De básquet, sí. Sí, de 3x3 o lo que sea. Hay de todo. Entonces ya no es solo un estadio, es mucho más, ¿no? Es un poco lo que es hacer una zona deportiva, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es zona deportiva y luego también creo que va a haber viviendas, va a haber un poco de todo, ¿no? Esto, por ejemplo, yo he visto varias opciones en cuanto a torres, también este edificio que será de viviendas, me imagino, lo que sea. Yo creo que ahí ya entran en juego, no sé si a lo mejor el estadio lo hace un estudio y el resto lo hacen otros, si el estudio hace todo. Aquí normalmente siempre hay mucho conflicto, porque yo, por ejemplo, que he trabajado en proyectos grandes, muchas veces de repente entra otro estudio que quiere hacer una parte, tú de repente ibas a hacerlo todo, pero ahora haces solo un trozo y acabas a hostias porque el otro estudio y tú tienes como que adaptarte, ¿sabes? Para que tenga todo un poco el mismo estilo. Entonces un estudio quiere imponer su estilo, tú quieres imponer el tuyo. Es un poco locura, ¿sabes? Ajá. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha pasado ahora, yo he trabajado con un estudio en la Plaza de los Cubos de Madrid. Sí. Que se va a regenerar. Y entonces, claro, hay otro estudio que está haciendo la fachada de los edificios de alrededor que las van a cambiar y entonces a hostias, ¿sabes? Hay que coordinarse, ¿no? Sí, acabas a hostias porque es un duelo de egos que te cagas. Entonces acabas y dices, vale, venga, pues hasta luego. Entonces, bueno. Y luego, ya para terminar, vamos con el último, ¿vale? La Roma, ¿no? Hay que recordar Roma. que en Roma hay el Olímpico de Roma, Sí. que es donde juega la Lazio y juega la Roma. Sí. Entonces, la idea que sería el estadio del Olímpico. Esto es el estadio de la AS Roma. Vale. Solo de la Roma. Vale. Aquí yo no he visto Lazio por ningún lado ni nada. Tampoco sé exactamente la ubicación exacta, pero sé que se está planteando. Bueno, hay que decir una cosa. El planteamiento igual entonces es que el Roma haría su propio estadio. No lo sé, veremos. O sea, hasta ahora es municipal o han jugado en... Yo te digo, tiene pinta porque presentaron el vídeo lo presentó la Roma y yo creo que es un proyecto para ellos nada más. O sea, no para compartir ni nada. Hay que decir una cosa, es que el proyecto de San Siro son entre 1.200, 1.300 millones, dicen. Vale. Y son unos 70.000 de capacidad. ¿Vale? El San Siro. Este estadio es más pequeño. El estadio de la Roma es más pequeñito. Vale. A mí, personalmente, Siro, me gustan los estadios pequeñitos, tipo, no pequeñitos, sino medianos, tipo San Mamés, ese tipo de estadios. Riazor, que va a tener 40 y pico mil. Pero porque te dan mucho más juego. Ya, claro. ¿Sabes? Un estadio grande, no sé cómo decirte, pues es que ya el tamaño, por el tamaño que tiene, ya tiene mucha presencia. Entonces, normalmente, pues, no sé, es como que es menos controlable. A mí me gustan más las cosas más pequeñitas en cuanto a estadios porque lo controlas más, ¿sabes? Entonces, tiene ciertas cosillas. Este es un estadio pequeñito, o sea, no pienses que con todo lo que hemos visto, esto es el más sencillo que hay. Pero a mí este estadio me encanta, no lo puedo evitar. Entonces, te lo traigo. ¿Está aprobado este estadio? Este está presentado en la web. Ah, vale. Perfecto. De la Roma. O sea, la Roma presentó el vídeo oficial, con lo cual yo entiendo que sí. Te pongo la imagen en general primero, ¿vale? Para que lo veas a pie de calle. Bueno, ¿me puedes recordar alguno de Qatar, del Mundial de Qatar? Sí, un poco los tonos. Es que los tonos es muy parecido. Con esos tonos beige, son tonos beige y tal, pero a mí personalmente me parece que tiene mucha identidad. Parece que no, pero tiene mucha identidad. Por varias cosas. Uno, si te das cuenta, es un poco parecido al del Milan en ciertas cosas. Y es que utiliza este elemento como muy clásico, muy simple, ¿no? Si te das cuenta, utiliza un elemento que es esta costilla, que cambia un poco en algunas zonas, ¿ves? Aquí es un poco más curvo, aquí de repente empieza a ser más recto, aquí ya es mucho más poligonal, ¿no? Ángulos más rectos, pero digamos que cogen un patrón y lo repiten. Y tiene una forma que no es excesivamente extraña, ¿no? Va haciendo ciertas cosas y te das cuenta, aquí es como que esta zona, este cinturón es más estrecho aquí, se va ampliando, ¿lo ves? Sí. Deja entrever un núcleo de comunicaciones con escaleras y demás, se va ampliando, cambia un poco la forma, pero no deja de ser una cosa sencilla. O sea, tú cuando lo contemplas desde aquí, desde lejos, yo lo veo como sencillo, ¿no? Sí, muy sencillo. Pero aquí, a mí lo que me gusta es que tiene sus cosillas, tiene sus matices. Este proyecto, también está dentro de lo que es regenerar una zona alrededor, ¿no? Aquí se ve. Y claro, hay cosas que están muy bien hechas aquí, Siro. Porque tú fíjate estos caminos, sí, con toda esta piedra en diferentes tonos, que claro, tú cuando ves esto de repente dices, bueno, vale, sí, un camino de acceso y tal, ya, pero el camino está circundado por cipreses, que se ven aquí, ¿vale? Los cipreses en la antigua Roma
eran para dar la bienvenida. Ajá. En la ciudad se utilizaba para eso. Se utilizaba para más cosas, pero en parte se utilizaba para eso, para dar la bienvenida yo que sé, a las tropas victoriosas o lo que fuese, ¿no? Entonces, claro, cuando ves esas cosas dices, bueno, va, pues joder, tiene fíjate, los olivos, es como una vegetación como muy mediterránea, ¿no? Sí. Ya tiene cierta identidad, ya dices, coño, esto entonces ya empieza a tener cierta identidad allí de lo que es Italia, ¿no? Roma, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, claro, cuando el espectador va a la casa de la S Roma, al Coliseo romano, pues de alguna forma tú cuando ya vas a pie de calle, ¿ves? Tú ya no vas rodeado de cipreses, olivos, etcétera. Tú ya no estás caminando por un camino que da a un estadio. Tú estás caminando por una calzada romana, ¿sabes? Claro, sí. Y luego además hay ese juego de montículos, ¿ves? Ese juego de montículos verdes, muy sutiles, elementos también de piedra escalonados. Y entonces, en determinadas zonas... Las colinas de Roma, ¿no? Claro, debe claro. claro. Colinas, exacto. Claro. Lo que pasa que en miniatura, pero es un poco eso. Tú si vas por Roma, a mí es un poco esto, esos cambios de topografía y demás, que entonces aquí han hecho ese juego para intentar que cuando tú vas caminando, pues de repente tienes esta perspectiva. Fíjate desde este lateral cómo esa costilla de la que hablábamos coge esa forma, pero es una forma bien estudiada, ¿no? Para que haga un poco ese quiebro, queda muy elegante. A mí por lo menos me parece muy elegante este edificio. No se vuelven locos con el vidrio, se vuelven locos con el metal, no, una cosa muy sencilla, ¿sabes? Y luego estas lamas verticales y fuera, se acabó. Y luego lo que coge todavía más sentido es esto. O sea, a mí esta imagen me parece súper potente, aunque parece muy sencilla. Me parece muy potente. Uno, por esta colina verde que sube y baja, ¿no? Por esto que va de arriba a abajo, ¿no? Esta colina con ese cielo al final, ¿no? Con esta costilla que ves aquí, ¿no? Que hace ese juego de elementos verticales que le da es como muy clásico y me recuerda un poco a un anfiteatro romano, ¿sabes? Es simple. No te das cuenta de que aquí no hay grandes cosas, no hay historias, no hay... Sí, muy sencillo. De repente, y además ese juego de topografía va como tapando, a lo mejor detrás de esta colina, ahí a lo mejor han puesto, yo qué sé, una zona de food trucks, no lo sé, pero no lo ves, ¿sabes? Para que cuando vas accediendo, de repente te encuentras con una serie de calzadas que de alguna forma pues te van sacando puntos de vista, ¿no? Entonces yo creo que es una forma que, aunque parece muy simple, un proyecto que parece muy simple, yo creo que está muy bien estructurado para que cuando tú estás a nivel de calle, pues te dé la sensación esa del Coliseo romano, ¿sabes? De un anfiteatro. No a lo mejor el Coliseo, pero yo qué sé, ¿sabes? Un anfiteatro, una cosa un sitio donde... un templo, por así decirlo, ¿no? Un poco templo. Y me gusta, la verdad. Luego fíjate cuando entras, ¿no? Esas costillas, ¿ves? Tiene un impacto duro, ¿sabes? O sea, tiene bastante presencia. Cuando estás a nivel de calle y miras hacia arriba, ese elemento, ese juego vertical, para mí me parece que funciona. Dentro de lo que sería, si me dices que es un estadio para Roma, ¿no? Que además ves que lo ponen con letras romanas como antiguas. Sí. O sea, con un estilo un poco antiguo, ¿no? Esa Roma, esa fuente de texto, ¿no? Muy estilo, pues eso, ¿no? Clásica. Entonces me parece que queda bien. El juego además es muy simple, son tonos beige, si te das cuenta. Sí, es que juegas solo con tonos beige. Pero sí es verdad que en esa estampa, en ese paisajismo que hacen, que son tonos verdes, pero un poco más amarillentos, con el juego de los cipreses y los olivos, al final queda bien ese tipo de tonos, ¿no? Entonces yo creo que está más estudiado de lo que parece, aunque es un proyecto pequeño y es un proyecto comparado con otros y es un proyecto como más simple. Es que tampoco creo que muchas veces haya que ir a lo más complejo. Y además fíjate que no, es como todo muy clásico porque tampoco juegan con el color de la camiseta ni nada de esto. No. Han querido hacer una cosa como muy, sí, lo que dices tú, simple. O sea, no se han rebanado los sesos en hacer una cosa. Y luego, mira, fíjate que hay una cosa que a mí me encanta y es que, del mismo modo que hablamos de que esto es muy simple, si lo miras desde arriba luego, verás que aquí hay toda una zona mucho más compleja, ¿no? ¿Ves? De rampas y accesos que van como en curva, ¿no? Y es por eso, porque yo creo que el juego de paisajismo se ha tratado de hacer una cosa como muy orgánica, ¿no? Frente a esto que es mucho más clásico. Entonces, a mí me gusta, a mí personalmente me gusta. La forma que tiene y todo me parece un proyecto elegante. Pero además, a mí me da la sensación, igual estoy equivocado, Sí.
que no es un proyecto excesivamente caro. Puede ser. Bueno, pues yo he leído que eran unos 1.000 millones, ¿eh? O sea, también es verdad que, claro, bueno, son 1.000 proyectos millones, hay que tener en cuenta que la remodelación del Bernabéu se ha ido a 1.300 o 1.000 esto, y el Camp Nou también se ha ido por encima de los 1.300 millones, ¿no? Claro, ahí está. Esto al final no deja de ser no solo un estadio, sino es una regeneración completa urbana, ¿no? Con lo cual, claro, dentro de lo que cabe, 1.000 millones tampoco es lo que dices tú, ¿no? Que tampoco es tan bestia. Hombre, son 1.000 millones, ¿eh? Que tampoco es que se hayan está claro. Pero sí es verdad también que no es lo mismo cuando tú haces un estadio en 2000 para que las obras, o sea, cuando tú proyectas un estadio en 2025, lo proyectas con el nivel económico que hay en 2025. Luego se hace con el tiempo, tarda unos cuantos años y entonces normalmente en estos estadios siempre el presupuesto va un poco a más, ¿no? Por temas de inflación, por temas de lo que sea. Claro, el Bernabéu costó casi 1.000 millones, nunca sabemos lo que costó realmente el estadio, pero estaba presupuestado mucho menos. ¿Por qué? Porque cuando se proyectó fue años atrás. Entonces, claro, cuando tienes en cuenta la inflación, pues va un poco... un estadio que ahora se proyecta en 2025 y vale 1.000 millones, si se hubiese proyectado en 2018 hubiese valido menos, seguramente. Estuviese presupuestado mucho menos, ¿no? El proyecto. Pero vamos, esto pasa con todo, hasta un chalet. O sea, está claro. Te lo aseguro que yo antes hacías un chalet y te valía 200.000 euros y ahora de repente te vale medio kilo, ¿sabes? Entonces dices, bueno, pues y el mismo chalet. Entonces, lo que te estaba comentando antes, fíjate estas zonas como diferentes, ¿no? Más en curva, etcétera, ¿ves? Que van generando estas rampas por aquí, van, bueno, haciendo de todo. Lo que te comentaba antes, esto yo creo que funciona. A mí personalmente me gusta, o sea, me parece una forma elegante de hacer un estadio. Y luego hay una cosa muy interesante, es que luego, aunque parece muy clásico y muy sencillo, cuando luego lo seccionas, entonces conseguí esta sección, no sé si ves una cosa que es muy extraña, pero si no la ves te la muestro ya ahora rápidamente yo, y es esto. ¿Ves esto de aquí? Sí. Claro, tú aquí ves una grada, luego encima ves otra, pero aquí todo es todo junto. La intención, Siro, es hacer la tribuna más grande de Europa, con mayor presencia. O sea, para, digamos, los grupos ultra, ¿no? Sí. Para los más fanáticos. La intención es la del Borussia Dortmund, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pues a lo bestia, mucho más. La intención es que sea la tribuna más grande, ¿sabes? O sea, realmente es todo continuo, si te das cuenta. Sí, no, es verdad, es lo que cambia. Tratar de hacer, exacto, un elemento continuo que sea lo más grande, el más grande que hay, la tribuna más grande que hay en Europa. Entonces, claro, de repente, tú ves el estadio, ¡ay, qué fino, qué bien quedó, qué clásico, qué guay! Pero de repente dices, ya, pero dentro tiene esto, ¿eh? O sea, hay una intención de hacer cosas grandes. Claro. También. Claro. Entonces, y a nivel de... Lo que no veo es que a nivel de aprovechamiento, digo, los días que no haya fútbol... Sí. No, es diferente. Yo creo que... Claro. ¿Sabes qué pasa? Que creo que esto no es... Es que esto no es Birmingham o es Manchester. Claro. Esto es Roma. Entonces tú a Roma, al estadio, vas a lo que vas. Claro. Y ya tienes Roma para el resto. Es lo que yo pienso. O sea, tú no puedes tratar de hacer que un estadio en Roma tenga protagonismo porque el protagonismo ya está en otros sitios, en Roma. Pero que eso también pasa con el de Milán. O sea, no se le ve como muy... el proyecto... Sí, porque yo creo que al final es que en Italia yo creo que se conciben las cosas diferentes. Tú en Birmingham realmente... Bueno, sí, pero tú en Birmingham no tienes tantas cosas, ¿sabes? Tantos hitos arquitectónicos o hitos históricos como para que... Entonces, haces un estadio que te cagas y sí, cogerá una presencia brutal y se transformará en una cosa única en la ciudad y que la gente irá a visitar. En Manchester, pues lo mismo. Old Trafford al final lo que harán es una especie de punto de reunión, ¿sabes? Ya no será más que un estadio, pero es una concepción diferente. Yeah. Porque claro, ¿tú cómo le vas a quitar a Roma el protagonismo que tiene todo lo que tiene Roma? O en Milán, pues lo mismo. O sea, cualquier obra que tú hagas en Milán, en Venecia, en Roma, en Florencia, jamás le va a quitar el protagonismo a cualquier cosa clásica que se haya hecho siglos atrás. Eso es así. O sea, juegas con una desventaja desde el minuto 1. Vale. Bueno, pues sin más. Por eso digo que está bien ver este tipo de proyectos porque ves también un poco la cultura, ¿no? Cómo influye en la forma de hacer arquitectura. Oye, ¿te parece que
que en el próximo capítulo empecemos a repasar ya los estadios del Mundial y empezamos Sí, por... vale, sí, nos vamos a Estados Unidos y miraremos ahí cosas. A Miraremos ver. cosas. Además, en Estados Unidos los proyectos tienen una escala completamente diferente. Ajá. Ya no solo desde lo que es el estadio a nivel arquitectónico, sino cuando muchos de esos estadios, lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Tienen también todo lo que es la zona de alrededores. Y más en un mundial, ¿no? En un mundial también se intenta que pues, los accesos se cambian o la zona de alrededor pues, se mejora. Y la forma de actuar es completamente diferente a lo que pasa en Europa, ¿no? Es como todo tiene una escala gigante, ¿no? Entonces, vale, pues si te parece, empezamos con los 3 de un capítulo, se lo dedicamos a los dos estadios, porque ese Atlanta y Guadalajara, que además yo creo que ahí también te va a dar juego, ¿no? Porque nos va a dar juego Guadalajara, México, no sé si tendrá mucho que ver con Atlanta, que entiendo que Atlanta va a utilizar uno de los campos ya conocidos de fútbol americano, me imagino. Sí, hay campos de fútbol americano. Y en Guadalajara tampoco sé si el estadio es nuevo, se ha hecho para el Mundial. No lo sé, es que yo, por ejemplo, he mirado muchos, pero no he mirado, por ejemplo, en México no he mirado en Estados Unidos, que están saliendo una cantidad de imágenes y de historias enorme. Entonces sí, es verdad que he mirado muchos ya. Y lo que más me llama la atención es la escala de las cosas allí. Allí es que van a otro rollo. No sé si has estado alguna vez en algún estadio en Estados Unidos. Sí, he estado este verano mismo. Claro, yo he estado, por ejemplo, he estado más de uno, pero uno reciente, el Hard Rock Stadium, el de Miami, ¿no? Sí, estuvimos con el Madrid. Claro, es que eso es... Y ya no solo el estadio, sino la zona que hay alrededor. Bueno, la zona alrededor es tan grande que ahí es donde se hace el circuito de Fórmula 1. Claro, es verdad. Sí. De hecho, cuando estuvimos lo vimos. Para que veas un poco el tamaño de las cosas, ¿no? Es decir, en el parking te cabe un circuito de Fórmula 1. Es una locura. No, bueno, en Filadelfia, por ejemplo, están en la misma zona el estadio de fútbol americano, que es una brutalidad. Al lado hay el campo de béisbol, el estadio de béisbol, que es otra burrada, y al lado, o sea, en la misma zona está la cancha, la arena de baloncesto, o sea, donde juega Filadelfia, o sea, que es una brutalidad, o sea, y es verdad que es todo a lo bestia, o sea, grandes dimensiones. En Estados Unidos toda la vida se ha hecho las cosas de otra forma que no tiene nada que ver con Europa, y es donde te das cuenta de que Estados Unidos no es Europa. Entonces, mira las fotos. Sí, ahí es donde te das cuenta de que Estados Unidos... la imagen de esto, de lo que te estaba contando. Mira. Claro. Sí. Aquí sí, en Estados Unidos todo tiene una escala gigante, desde incluso a nivel urbanístico también, los anchos de las calles, de las aceras, de todo. O sea, es una cosa completamente sobreescalada. No tiene nada que ver con nada de Europa. Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también, Pues ocupa mucho espacio, que yo creo que eso es menos sostenible. Claro. Pero al mismo tiempo también pues tienes una alta capacidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, para temas de evacuación, para temas de seguridad, es mucho mejor tener cosas muy grandes que cosas más pequeñas, ¿no? Claro. Porque, claro, eso hace que no haya embotellamientos. Entonces, eso sí es verdad que los americanos en eso son muy... Nosotros, los europeos, hemos copiado muchas veces de los americanos en algunas cosas. El hecho de llevarte ahora a un estadio fuera de la ciudad, como el Allianz Arena o el Metropolitano, eso es bueno porque a nivel de seguridad es cojonudo. Sí, a nivel de seguridad, a nivel de ruidos, pero sobre todo de seguridad, y los americanos con la seguridad ya sabes que son muy tiquismiquis, que hacen bien, que hacen bien, que eso es bueno. Muy tiquismiquis, entonces bueno. Bueno, pues nada, quedamos la semana que viene y grabamos y presentamos dónde va a jugar España en la fase inicial del próximo Mundial. Muchas gracias, Nacho. Nada, a ti. Chao. Un abrazo. Bueno, gente, que ya sabéis que antes de irnos, que agradecemos los comentarios que podáis hacer. Muchas gracias por el seguimiento que tuvo el primer capítulo y los comentarios que hicisteis. Que le podéis dar un like, que eso nos va a ir fenomenal. Que si además estáis viendo el vídeo a través de una tablet o a través del teléfono móvil, cuando le dais like, se os abre una pestañita y sale hipear. Eso, si le dais a hipear,
también nos sitúa mucho mejor el vídeo, y que si es la primera vez que veis este vídeo y este canal, pues que os podéis suscribir, que es totalmente gratis. Venga, animaros y dejar ahí comentarios. Gracias.